Muy buenas tardes, honorable Tribunal de Grado, apreciado doctor Mario Sánchez, quien a su vez también es decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, apreciada doctora Erika Yaguana, así como la licenciada Elizabeth Flores, quienes hoy serán mi Tribunal de Grado. Asimismo, saludo la presencia de mi directora de la tesis, que es la doctora Paulina Moncayo, así como a mi familia, amigos, compañeros, quienes hoy me acompañan en este solemne evento, y pues me predispongo, sin más preámbulos, a compartirles acerca del proyecto que desarrollamos a partir de una investigación más grande que es la que lleva a cabo la Universidad Nacional de Loja. Me gustaría empezar con esta frase que dice: no existe una estrategia de desarrollo más beneficiosa para la sociedad en su conjunto, tanto mujeres y hombres por igual, que la que involucra a las mujeres como protagonistas. Como les mencioné, esta investigación se enmarca dentro de una investigación institucional que se lleva a cabo y se titula como Factores socioeconómicos y violencia de género en mujeres trabajadoras sexuales, un estudio de la calidad de vida y enajenación familiar generacional del trabajo sexual en la provincia de Loja. Así pues, mi tema de tesis ha sido la positivización de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, un enfoque de género y derechos en América Latina y el Caribe, desarrollada por mi persona y dirigida, como le mencioné, por la doctora Rosario Paulina Moncayo, a quien le vuelvo a agradecer. Así pues, continuaré comentándoles respecto de los objetivos, entre ellos el general, el cual se trata de analizar el proceso de positivización de derechos humanos de mujeres que ejercen el trabajo sexual y su influencia en la garantía de derechos, mediante un estudio de derecho comparado con enfoque de género en América Latina y el Caribe. Entre los específicos también tenemos como describir el proceso de positivización de derechos humanos de mujeres que ejercen el trabajo sexual en América Latina y el Caribe, identificando el marco normativo, mecanismos jurídicos, políticos y niveles de implementación desde un enfoque interseccional de género. Asimismo, el segundo objetivo específico es determinar la influencia de la positivización de derechos humanos de mujeres que ejercen el trabajo sexual en la garantía de derechos de América Latina y el Caribe. Y finalmente, el tercer objetivo específico, identificar lineamientos para el fortalecimiento de políticas públicas y legislaciones inclusivas y respetuosas de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Ecuador. Y aquí les haré una breve introducción respecto de que a nivel universal existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CEDAW, quienes buscan proteger los derechos de las mujeres, pero que se ha evidenciado mediante este estudio que la aplicación sigue siendo desigual. Asimismo, existe violencia, discriminación y exclusión social para las mujeres. Esto, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, indican que en 2022 millones de personas se encuentran en trabajo forzoso, y que principalmente este trabajo forzoso se debe al trabajo sexual. Asimismo, esto genera ganancias ilícitas millonarias en América Latina y el Caribe. Y finalmente, como hipótesis, tenemos el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. Mejoraría mediante la positivización de los derechos humanos desde un enfoque de género e interseccionalidad. Entonces, a través del estudio lo vamos a comprobar. Bien, pues como les mencioné, entre la problemática y justificación encontramos que la falta del reconocimiento legal y de políticas públicas inclusivas genera condiciones principalmente de interseccionalidad para las mujeres migrantes, que además enfrentan estigmas sociales. Ya veremos de qué tipo de estigmas estamos hablando. Asimismo, el no reconocimiento del trabajo sexual como una actividad legítima impide el acceso a derechos fundamentales como lo son la salud, la justicia, la seguridad social y el amparo del Estado para sus derechos. Bien, pues para empezar haré una breve reseña de lo que ha sido la historia del trabajo sexual. Bueno, pues en la antigüedad se nos ha evidenciado a través del estudio que el trabajo sexual, dicen por ahí que es la profesión más antigua del mundo,
Pero a su vez también en la antigüedad se lo veía no como un trabajo o como un medio de remuneración, sino más bien como un ritual religioso en el cual se encomendaba a las mujeres, en este caso principalmente aquellas que se las denominaba doncellas o que no habían tenido relaciones antes, se las encomendaba para misiones de actos religiosos en donde se creía que otorgarlas a personas fuera de su comunidad hacía que eso sea una señal de bienvenida, y así se trató al trabajo sexual desde la antigüedad como una forma de ritual religioso. Asimismo, en la Edad Media, en cambio, ya el trabajo sexual viene a ser tolerado parcialmente, pero también se moraliza el cuerpo femenino y se asocia el sexo con el pecado. Ya para la Edad Moderna crece la criminalización, considerándolo como un vicio al trabajo sexual, y se lo va recargando de estigmas y marginalidad. Dentro del siglo XIX, ya en cambio vienen los médicos con las investigaciones que iban haciendo en cuanto a salud, identificando que las trabajadoras sexuales vendrían a ser como una especie de transmisoras de enfermedades de transmisión sexual, poniendo en peligro la salud en general de la población, y por ende entonces ya la patologizan y también surge en la categoría de prostituta, como una forma de estigmatizar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual. En el siglo XX, en cambio, ya se lo asocia como una enfermedad y se lo empieza también a tratar como una especie de delito. El hecho de ejercer el trabajo sexual se empieza a ver ya como una figura delictiva. Finalmente, ya en el siglo XX, los movimientos feministas y de derechos humanos diferencian al trabajo sexual voluntario de la explotación sexual, y también hacen que las trabajadoras sexuales reclamen sus derechos. A ver, ¿por qué es importante detenernos en esta parte? ¿Por qué? Estamos hablando del trabajo sexual que, como veremos más adelante, se trata de una actividad en la cual las mujeres de manera voluntaria lo ven como un medio de obtener recursos para solventar sus gastos, y lo hacen porque lo necesitan. Pero en cambio ya en el trabajo sexual o en la explotación sexual se trata de que alguien más utiliza a las mujeres para su beneficio y obtener réditos económicos. Entonces, tras esta breve historia, vamos ya a internarnos en el marco teórico. Para ello he considerado importante traer esta diferenciación entre los instrumentos internacionales, que son acuerdos jurídicos entre estados u organismos internacionales. Asimismo, diferencio entre tratados, que son acuerdos formales y vinculantes entre ellos. Entre tanto, los convenios vienen a ser tratados especializados, como lo he puesto ahí, como por ejemplo los convenios de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. También decimos que los tratados y convenios de derechos humanos, una vez ratificados por los estados, generan obligaciones vinculantes para los estados. ¿Qué quiere decir vinculantes? Que tienen que ser de aplicación inmediata y por tanto los estados tienen que obedecer a lo que se comprometieron. Esto de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, asimismo del principio de pacta sunt servanda. Ya, he traído esta imagen porque es muy importante para el presente tema, debido a que esta es la pirámide en donde se especifica el artículo 425, en donde se pone en la cúspide a la Constitución. Entre tanto, los tratados y convenios internacionales le siguen ahí mismo. Entonces están en ese mismo nivel, se podría decir, y por tanto, cuando un tratado o convenio internacional versa sobre derechos humanos, tiene el mismo rango constitucional. Esto de acuerdo a fallos jurisprudenciales que nos ha dicho la Corte Constitucional, que se tiene que tratar a los tratados y convenios internacionales como de rango constitucional. Entonces, tras esta breve explicación, vamos a ver que tenemos tratados y convenios internacionales bastante importantes a nivel regional. Entre ellos, pues está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué es fundamental hablar de ello? Porque dentro de esta declaración nos menciona que, brevemente, volviendo hacia atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, se vio en la necesidad de que los países juntaran esfuerzos para poder desarrollar normativa que los vincule a todos en búsqueda de la paz y un Estado de derechos. Entonces, es así como nace esta declaración, en donde consta de 30 artículos, es ratificada por 195 estados de los 195 estados que existen o que son reconocidos,
Y entonces, dentro de esta declaración, ¿qué es lo que nos dice? Y fundamentalmente el punto más importante que quisiera compartir con ustedes es el hecho de que dentro de esta declaración se declara que todas las personas son iguales y nadie es más que nadie. Esa es la esencia o el corazón de esta declaración y por tanto se dice que los seres humanos, nadie podría ser discriminado, maltratado a razón de ninguna circunstancia, ¿sí? Luego tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1981, y las ratificaciones son por 32 de los 35 estados de la OEA. ¿Sobre qué trata esta convención? Esta convención habla sobre que las mujeres han vivido durante toda la historia de la humanidad sublevadas al orden de los hombres. Entonces, dentro de esta convención lo que se busca es eliminar todo tipo de discriminación, tanto en el ámbito privado, en el ámbito público, y por ende se busca que las mujeres recuperen ese poder que ellas tienen y estén al mismo nivel que los hombres, que no exista acoso, que no haya discriminación, que porque las mujeres no pueden acceder a un trabajo, porque esos trabajos de los hombres, no. Entonces, sobre eso trata esta convención. Luego tenemos la Convención de Belém do Pará, que es bastante importante y también se va de la mano con la CEDAW, porque es ratificada por 32 países de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y Ecuador la ratificó el 15 de septiembre de 1995. Entonces, dentro de Belém do Pará lo que se busca es, de igual manera, eliminar todo tipo de discriminación, buscar que las mujeres vivan en un ambiente sano, sin ningún tipo de injerencia por pensamientos moralistas o pensamientos que no le llevan bien a la calidad de vida que tendría que tener las mujeres y estar alejada de cualquier clase de estigma social. Finalmente, les he compartido con ustedes sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que igual fue desarrollado por la ONU el 16 de diciembre de 1966, ratificado por 171 países, y que Ecuador lo ratificó el 11 de junio de 1969. De igual manera, aquí se garantiza el derecho al trabajo de todas las personas y al libre desarrollo de la personalidad. Aquí para hablarse un poquito sobre la Organización Internacional del Trabajo y el trabajo de libre elección. Porque recuerden que estamos tratando sobre el trabajo sexual, entonces es una clase de trabajo y las mujeres que se dedican al trabajo sexual tienen esa decisión que ellas pueden tomar de trabajar ahí si es que ellas así lo desean. Entonces, dentro de un convenio de la OIT prohíbe el trabajo forzoso y exige que en los trabajos, toda clase de trabajos sean voluntarios. ¿Sí? Dentro de los convenios 87 y 98 garantizan libertad sindical y negociación colectiva. Y finalmente, una aclaración es que el trabajo debe ser siempre de libre elección, protegido contra explotación y coerción. Ya, dentro de nuestra legislación, pues tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66.5, en donde nos menciona que existe el libre desarrollo de la personalidad, en donde a breves rasgos trata de que todas las personas pueden y tienen el derecho a decidir cómo quieren tener su vida. Dentro de los artículos 33 y 66.17 tenemos el derecho al trabajo como fuente de realización personal. Y en el artículo 11.2, principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, tenemos el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que esto se enmarcaría dentro de la política pública que existe en nuestro país. Entonces tenemos que el enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Asimismo, la limitación que no reconoce a trabajadoras sexuales como un grupo prioritario. Y esto es bastante importante porque si hablamos de positivización, pero entonces no encontramos dentro de la norma algo específico sobre el trabajo sexual que ampare el trabajo sexual, ya vamos identificando ya vacíos normativos. Asimismo, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que reconoce la violencia estructural, institucional y simbólica, pero que todavía no menciona el trabajo sexual. Bien, aquí para ir aclarando los términos que han ido escuchando, sobre dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana es acerca del valor intrínseco e inviolable de toda persona. Fundamento último de los derechos humanos que no depende de condición social, género, actividad o reconocimiento estatal. Y aquí Luigi Ferrajoli, un
destacado jurista, nos menciona respecto de que la dignidad humana es el fundamento irrenunciable de los derechos fundamentales, pues constituye el valor intrínseco que obliga al Estado a garantizar su respeto y protección en toda circunstancia. Luego tenemos sobre derechos, que son prerrogativas. ¿Qué quiere decir prerrogativas? Pues ahí lo he enmarcado, que son facultades, privilegios, potestades inherentes a la persona, reconocidas y garantizadas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, los derechos humanos, que es sobre el tema central nuestro, los derechos humanos constituyen un conjunto de derechos fundamentales que pertenecen a toda persona, por su sola condición de ser humano. No necesita haber nacido en un país determinado, no, sino que solo por el hecho de ser humano ya tenemos ese privilegio de tener los derechos humanos. Pero esto también tiene que ver con que su aplicabilidad sea acorde a lo que determinan lo que hemos mencionado antes de los tratados y convenios internacionales, porque una cosa es lo que está positivizado, lo que ya está dictaminado por estos convenios y tratados, pero otra cosa es la realidad que viven las personas, y en este caso las trabajadoras sexuales. Asimismo, mujeres. Dentro del análisis sociológico y la perspectiva jurídica, mujer puede analizarse como una categoría que articula la subordinación estructural. ¿Por qué acá nos menciona de subordinación estructural? Porque las mujeres, como lo he mencionado al principio, han venido siendo consideradas menos. Recordemos que en antaño las mujeres no podían tener el derecho a votar. No se consideraba a ellas, y eso también lo trata la CEDAW, que no se consideraba a ellas personas con quien se podría ir a firmar un contrato, o no se les permitía tener un trabajo en donde fuera solamente de los hombres. Siempre se hacía de menos a las mujeres. Y es precisamente con los tratados que les hablé en un inicio, la CEDAW y Belén do Pará, que se reivindica a las mujeres para que ellas también puedan defenderse, para que ellas también puedan ser líderes, por ejemplo, en el ámbito político. Entonces, todo eso viene para ir poco a poco ganándole terreno a esta subordinación estructural que existe y las desigualdades. Asimismo, ¿qué entendemos por trabajo sexual? El trabajo sexual es una actividad laboral, como lo mencioné, voluntaria, que consiste en la prestación de servicios sexuales a cambio de una retribución económica. Y para ir ya cerrando sobre esto, el género. De acuerdo a Badel, explica que el género es una construcción social que determina roles y reproduce desigualdades, lo que en el caso de las trabajadoras sexuales se intensifica por el estigma. Entonces, aquí ya vamos identificando que para las trabajadoras sexuales es como tratar con otro tipo de mujeres, porque dentro de todo lo que hemos visto, se ve que a las mujeres se les está garantizando el derecho a la salud, el derecho a un trabajo libre de discriminación, libre de acoso y todo ello. Pero la realidad que viven las mujeres, y de acuerdo a la investigación que nosotros levantamos, es muy distinta. Porque las mujeres trabajadoras sexuales sobreviven a marginalidad, a pobreza, a discriminación social, a la aplicación de leyes en su contra, a que solo se las vea como una forma de controlarlas sanitariamente, más no de buscar privilegiarlas en los derechos que a toda mujer le corresponden, dedíquese a lo que fuera, pero que a toda mujer le corresponde. Dentro de enfoque de género, que es esta palabra tan importante dentro de mi título inclusive, y por qué la tenemos ahí, es el identificar y transformar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como entre las diversidades sexuales. Constituye una herramienta analítica y normativa que orienta la formulación de políticas públicas, programas y proyectos hacia la igualdad sustantiva. Aquí, dentro de definiciones, nos dice que el enfoque de género no es un complemento discursivo, sino una condición estructural para la materialización de la igualdad y la dignidad humana. Dentro de la interseccionalidad, ese término es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos dice que una mujer, por el hecho de ser mujer, hay escenarios en los cuales ya se la discrimina. Hay escenarios en los cuales ya vive formas de violencia, así no sea física, pero violencia simbólica.
Entonces, la mujer ya tiene una forma de discriminación. Luego se suma el hecho de que también proviene de un entorno empobrecido. Es otra manera de discriminarla. Ahora, cuando se trata de una mujer de color, que también se la discrimina por ser de diferente etnia, también es otra forma de discriminación. Entonces, todo esto se va sumando y sumando y sumando, y que imaginen a una madre soltera. También eso suma para que hablemos de que dentro de la interseccionalidad se tiene que considerar todo ello para poder aplicar las políticas públicas acorde a lo que viene siendo la realidad de cada una de las mujeres. Ahora hablamos de eso, pero también tratemos sobre el trabajo sexual. Entonces ya ven que es una trabajadora sexual y se suma aún más esa cantidad de discriminación que recibe, tanto socialmente, en el ámbito judicial, que no la quieren atender dentro del sistema de salud, o que no le creen cuando va a acusar respecto de un delito o de una agresión que ha recibido. Todo ello suma para hablar de interseccionalidad. Luego tenemos la violencia institucional, que palabras más, palabras menos, es cuando el Estado incumple ese deber de cuidado que tiene con todas las personas, y en lugar de ofrecerle una salida y protección a una persona, en este caso las trabajadoras sexuales que han sido violentadas, lo que hace es no oírlas, no tomarlas en cuenta, ni tampoco hacer nada, y con ello ya está agrediendo y respetando los derechos humanos de esa mujer. Asimismo, dentro de la política pública, pues son todas las decisiones, normas y acciones del Estado que van encaminadas a la resolución de problemas sociales y garantizar los derechos. Luego, para hablar respecto de las teorías, ya previo a hablar de resultados, la teoría que he utilizado, que más me ha ayudado, es la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, en donde es bastante interesante porque nos habla de 3 esferas del reconocimiento que una persona debería tener para poderse sentir plena dentro de un sistema o dentro de una sociedad. La primera esfera es el amor, la segunda es el derecho y la tercera la solidaridad. ¿De qué tratan esas 3 esferas? La primera, del amor, son todos los vínculos afectivos que una persona recibe, en este caso, hablando de trabajadores sexuales, de su familia o de su pareja. Todo ello es la primera esfera del reconocimiento. Cuando se siente querida es cuando se siente bien, en la primera esfera. El derecho, cuando se encuentra reconocida dentro del ordenamiento jurídico. Cosa que ya les adelanto, las mujeres trabajadoras sexuales no están reconocidas dentro de nuestro ordenamiento. Pero bueno, hablaremos luego. Es la segunda esfera. Y la tercera es la solidaridad. ¿Cómo es percibida por la sociedad esa persona? Y en este caso, las trabajadoras sexuales. ¿Sí? Esa es, a breves rasgos, la teoría del reconocimiento. Luego tenemos la teoría feminista del derecho, que de igual manera es bastante importante porque nos permite entender que el derecho por sí mismo ha sido concebido desde una idea o desde la concepción del patriarcado, en donde el hombre siempre tiene la predominancia, siempre es el que tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque se originó creyendo que cuando se mencionaba o se decía derechos del hombre, se hablaba de hombres y mujeres. Pero tal no es así, sino que son hombres y mujeres. Entonces, son todos estos avances que se han ido dando del reconocimiento de las mujeres y hombres, que no se las omita dentro simplemente por quedar en hombres, no, sino que la teoría feminista del derecho busca precisamente que a las mujeres se las trate por igual, que se busque ese enfoque interseccional, incluyendo la clase, la etnia, la orientación sexual, identidad y migración. Finalmente busca la transformación normativa para garantizar igualdad sustantiva, inclusión y justicia social. Y la tercera teoría que me ha servido para este trabajo ha sido la de la teoría crítica de los derechos humanos con perspectiva de género. De igual manera, esta critica el universalismo abstracto, es decir, que lo humano se definió históricamente desde lo masculino. La perspectiva de género evidencia cómo las normas internacionales inclusive y nacionales han reproducido desigualdades al no reconocer las condiciones materiales y simbólicas de las mujeres. La interseccionalidad sobre la clase y la etnia también nos permitió identificar la exclusión que viven las mujeres aún hoy en día. Y finalmente,
Finalmente voy a hablarles de la metodología antes de los resultados. El enfoque. Nuestro enfoque ha sido cualitativo, con perspectiva de género e interseccionalidad, analizando todos los pormenores sobre la forma en cómo son tratadas las mujeres trabajadoras sexuales. Recuerden que mi tema es sobre derecho comparado, entonces vamos a ver más adelante cómo son tratadas en cada uno de los estados que hemos estudiado. Asimismo, el nivel y tipo es exploratorio, descriptivo, documental y de campo, porque también hemos estructurado entrevistas a operadores de justicia que nos pueden dar cuál es su visión sobre la realidad actual que viven las mujeres trabajadoras sexuales. Y el método es del derecho comparado, aplicado a marcos normativos nacionales o internacionales. Ya. Dentro de las técnicas, pues como lo mencioné, tenemos la revisión documental de constituciones, normativa infraconstitucional y todos los tratados y convenios internacionales. Asimismo, las entrevistas que les mencioné a personas que se encuentran inmersas dentro del sistema de justicia. Y finalmente, las matrices de análisis comparado. Los instrumentos son guías de entrevista y tablas y matrices de sistematización. La población son actores institucionales, selección intencional en países representativos de la región. Bien, esto es lo medular de ese trabajo de investigación. Entonces, vamos a ver que nuestros países a investigar dentro del derecho comparado son Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, República Dominicana y el que nos falta es Puerto Rico. Pero en conclusión, todos, como ustedes pueden apreciar, tienen un tipo de estado presidencialista. Asimismo, sus constituciones, cada una se encuentran vigentes a la fecha de hoy. Bien. Ahora sí, lo que nos interesa rescatar sobre esta investigación de derecho comparado es que dentro de los países, como podemos identificar, en ninguno, a excepción de Uruguay, hay una normativa específica que trate sobre el derecho y obligaciones de las trabajadoras sexuales. ¿Sí? Porque dentro de nuestro país, por ejemplo, claro que hay normativa dentro del rango constitucional que protege a grupos vulnerables, a la atención prioritaria a poblaciones en riesgo, pero no hay algo explícito que verse sobre el trabajo sexual. En Colombia es bastante destacable que la Corte Constitucional ha desarrollado fallos jurisprudenciales en donde especifica que el trabajo sexual es una forma más de trabajo y que también amerita que se le reconozcan los derechos laborales, como el acceso a la seguridad social, también los permisos de maternidad para las mujeres. Todo ello rescata la Corte Constitucional de Colombia. Dentro de Brasil, pues igual hay normativa de no discriminación, de igualdad, pero no hay algo específico sobre el trabajo sexual. En Perú tampoco tenemos algo específico. Sí hay protección contra la no discriminación del derecho al trabajo, pero no hay algo específico sobre trabajo sexual. Asimismo, Argentina, la misma realidad, tiene en su constitución sobre derechos laborales, sobre igualdad, sobre tratados de derechos humanos, pero no hay algo que trate el trabajo sexual. En República Dominicana también es la misma realidad, no hay algo explícito, no existe reconocimiento en la Constitución. Y en Puerto Rico, pues ahí sí que es todo lo contrario, porque hay la criminalización del trabajo sexual. ¿Por qué se da esto allá? Es por el hecho de que se piensa que al proteger a todas las personas de que no ejecuten el trabajo sexual, pues se va también a evitar el proxenetismo o la trata de personas. El proxenetismo que viene siendo cuando una persona, generalmente un hombre, tiene una mujer y la hace que se venda a cambio de dinero para él lucrar a través de esa persona. Y en la trata de blancas es algo similar, pero ya son bandas delincuenciales que hacen lo mismo con las mujeres y las tienen solamente para explotarlas sexualmente. ¿Sí? Entonces, en vista de ello, en Puerto Rico lo que se cree es que al prohibir totalmente el trabajo sexual, no va a haber este tipo de inconvenientes, pero la realidad es que dentro de ese esquema prohibitivo del trabajo sexual, se da otra situación más preocupante todavía. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajadoras sexuales, en vista de que tienen que trabajar, pero hay una prohibición, la policía las persigue,
las criminaliza. Entonces, en vista de ello, lo que hacen es irse a lugares clandestinos para poder ejercer el trabajo sexual, pero eso ocasiona que pongan en peligro su integridad física y su vida. El derecho comparado sobre los tratados y tratados ratificados trata de que estos países, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico, han ratificado, como ustedes pueden evidenciar, la CEDAW y Belén do Pará, que son los instrumentos regionales más importantes en cuanto a no discriminación, igualdad sustantiva de las mujeres. Los han ratificado, es decir, que ellos se han comprometido, ahí están las fechas, se han comprometido a que dentro de sus ordenamientos jurídicos, dentro de sus normas, ellos van a garantizar que las mujeres, ninguna mujer va a sufrir de discriminación o de violencia. Todo ello ellos han aceptado a través de estos convenios y tratados internacionales, como lo son la CEDAW y la Belén do Pará. Pero, como les he mencionado, la realidad es muy distinta, ¿sí? Asimismo, tenemos la jurisprudencia relevante en donde solo Colombia destaca por lo que ya les había mencionado dentro de sus fallos T629-10, en donde reconoce la relación laboral, confirma la legitimidad constitucional y también amplía las protecciones. Y en Brasil también tenemos la prohibición de interrogar sobre la vida sexual de las víctimas. Pero como les he mencionado, o sea, todos estos estados, a excepción de Uruguay, que ya tiene una ley específica, se han comprometido internacionalmente, pero la realidad que viven las mujeres trabajadoras sexuales dentro de los estados mencionados es totalmente diferente. Y para hablar acerca de leyes secundarias o infraconstitucionales, decimos que Ecuador tiene una ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero como he mencionado, es como si las trataran a las mujeres trabajadoras sexuales como una especie de mujeres diferentes a las que no se dedican al trabajo sexual. Entonces es bastante preocupante porque, aparte de que hay compromisos internacionales y también una ley que versa sobre prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres trabajadoras sexuales sí que viven violencia, sí que el solo hecho de que trabajen sin estar con una relación de dependencia y también tener seguridad social, ya es una forma de violencia en contra de las mujeres. Entonces, frente a esto, decimos que no existe una verdadera protección del Estado para las mujeres trabajadoras sexuales, tanto en Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, República Dominicana y peor aún en Puerto Rico, en donde les he mencionado que a través de la penalización que existe en el Código Penal, la ley de violencia criminaliza totalmente el trabajo sexual. También tenemos sobre el lenguaje y simbolismo legal, que esto es también un tema bastante fundamental dentro de mi investigación, es el hecho de que cuando a una mujer se le llama como prostituta en una forma de denigrar su actividad, es una forma de violencia. Y esto no puede darse dentro de los sistemas de justicia, de salud o cualquier institución estatal. ¿Por qué? Porque esto nos muestra, es una muestra de la violencia institucional que pueden vivir las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, dentro de nuestro país, a partir de las políticas públicas impulsadas desde la Constitución del 2008, pues se ha ido cambiando todo ese tipo de terminologías que afectan a la integridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, en este caso las mujeres. Entonces, esto es un llamado para que los estados también identifiquen ello y traten de una forma más neutral, como lo hace Colombia, a través del trabajo sexual. También en Brasil existe la estigmatización por el término prostitución. En Uruguay, a través de su ley también, que es un aliciente, pues permite que el término utilizado generalmente en las instituciones estatales sea el trabajo sexual, que es un término más neutro, que no afecta tanto a la idea o la realización que tienen las trabajadoras sexuales. Asimismo, en Perú se sigue utilizando de manera predominante el término prostitución. De igual manera, en Argentina se habla sobre trabajo sexual, lo cual es menos denigrante para las mujeres que ejercen esta actividad.
Entre tanto, República Dominicana también habla de prostitución, lo cual sí es una carga moral negativa. En Puerto Rico, el lenguaje que más se usa es la prostitución ilegal, que también tiene un cierto nivel de carga negativa para las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Sobre los resultados de las entrevistas de jueces y fiscales. Lo principal que nos han mencionado las personas que preguntamos es respecto al reconocimiento jurídico. Y claro que nos mencionan que Ecuador está suscrito a la CEDAW, a Belén do Pará, lo cual debería indicarnos que nosotros vamos por buen camino, porque ya estamos dentro de la protección integral de los derechos de la mujer a la no discriminación, a la vida libre de violencia. Pero, lejos de ello, nos mencionan que se encuentran casos de revictimización. ¿Qué es revictimización? Cuando la mujer va hacia los sistemas de justicia a presentar quizá una denuncia por acoso o por algún tipo de agresión física o sexual inclusive, y la persona que está encargada de atenderle no le escucha. Cuando la persona, en lugar de hacer ello, mejor le pregunta una y tantas veces qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó, y entonces ahí ya se entra en un escenario de revictimización. ¿Por qué? Porque la víctima ya está mal de la agresión que ha sufrido, y seguirle preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo la vuelve a ser víctima, ya en este caso de violencia institucional. Entonces eso es lo que nos han mencionado ellos, que se da bastante dentro del sistema de justicia. Asimismo, se identifica discrecionalidad judicial, es decir, se hace de menos a una mujer que es trabajadora sexual porque se dice que ella quizá no está hablando con la verdad. Entonces no se considera sus criterios del mismo nivel que como se consideraría de una mujer que no ejerce el trabajo sexual. Asimismo, lo mencionado de la violencia institucional, de que sus casos no son tratados con celeridad. Se han visto que hay casos que se tratan con mayor rapidez que otros, entonces por ser una trabajadora sexual ya no se considera tan importante y se lo deja ahí. Y aparte que ellos, como lo he comentado anteriormente, viven escenarios de criminalización, de estigma, de marginalidad, de pobreza inclusive, y también de analfabetismo. Hay personas que no se han terminado de formar académicamente, y de eso abusan los agresores para violentarlas, para abusar de ellas, para inclusive llegar a casos de lo que mencionaba del proxenetismo. Todo ello implica un tipo de violencia, y eso es lo que nos han comentado los dos jueces y un fiscal que tuvimos la oportunidad de entrevistar dentro del sistema de justicia. Y finalmente, como último, sin positivización normativa, la garantía de derechos queda en el plano declarativo y no operativo. Sobre la verificación de objetivos. Vamos viendo que el objetivo general, como lo fue el analizar el proceso de positivización de derechos humanos de mujeres que ejercen el trabajo sexual y su influencia en la garantía de derechos mediante un estudio de derecho comparado con enfoque de género en América Latina y el Caribe, se ha cumplido. Se ha realizado el estudio comparado, el cual evidenció avances normativos formales y persistentes vacíos legales que limitan la garantía efectiva de los derechos. Dentro del objetivo específico 1, tenemos que también se cumplió identificando una positivización fragmentada y predominantemente declarativa con aplicación desigual en la región. ¿Por qué predominantemente declarativa? Declarativa en el sentido de que ya existen las normas internacionales, ya están los convenios con los países, pero lo que no hay es ese traspaso de lo internacional al ordenamiento jurídico, es decir, de crear normas, políticas públicas, mecanismos institucionales, así como lo ha hecho Uruguay, en donde, como lo mencioné con la ley que ya tienen implementada sobre trabajo sexual, ellos ya han avanzado en otorgarles a las mujeres trabajadoras sexuales el reconocimiento formal de que su actividad es una forma de trabajo más, de que merecen derechos laborales como el acceso a la seguridad social, a la salud, a la justicia. Y a través de ello, pues también ha mejorado su calidad de vida. Pero, como lo hemos visto en nuestro estudio, se ha aplicado de manera desigual en la región, porque como lo mencioné, en Uruguay ya se está avanzando bastante con la ley que implementaron,
pero en el resto de países no. Y en Puerto Rico aún peor, porque existe la criminalización del trabajo sexual. Y por ende, la situación de las mujeres trabajadoras sexuales es aún peor. Dentro del específico 2, el objetivo específico 2, que fue determinar la influencia de la positivización de derechos humanos de mujeres que ejercen el trabajo sexual en la garantía de derechos en América Latina y el Caribe, se ha cumplido de manera parcial por cuanto la positivización incide positivamente en el plano formal, pero no asegura exigibilidad real ni acceso efectivo a derechos. A ver, esto es muy importante tratarlo. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, lo declarativo es tenerlo en la norma ya descrito, especificado cuándo va a otorgarse un derecho o cuándo va a cumplirse una obligación, pero cuando solamente está en el texto y no en la realidad, entonces tenemos una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces aquí, ¿por qué se dice parcialmente cumplido? Por el hecho de que, si bien es cierto, necesitamos generar las normativas específicas sobre el trabajo sexual, también es importante que se tomen en cuenta implementar los mecanismos que permitan dar cumplimiento a esas disposiciones. ¿Por qué? Porque si solamente se deja en el texto y no se lo lleva a plasmarlo en la realidad a través de la interinstitucionalidad, es decir, que todas las instituciones del Estado trabajen con un solo objetivo de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, entonces ahí sí estamos aplicando adecuadamente la positivización, porque positivizar, simplemente dejarlo escrito, no nos va a permitir que las mujeres reciban el trato que se merecen. Luego tenemos el objetivo específico 3, que es identificar lineamientos para el fortalecimiento de políticas públicas y legislaciones inclusivas y respetuosas de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Ecuador. Se ha cumplido y se formularon lineamientos orientados al reconocimiento jurídico, enfoque de género e implementación de garantías. Sobre las conclusiones. Como les comentaba, la positivización es insuficiente. Dentro de nuestros países, yo me he dado de cuenta a través de este estudio comparado, a través de todo el estudio que se hizo sobre la historia del trabajo sexual, que no es tanto sobre que el trabajo sexual sea algo nuevo, porque como les mencioné en un inicio, a la profesión del trabajo sexual se lo considera como la profesión más antigua del mundo. Entonces, ¿por qué es que no se ha positivizado? ¿Por qué es que no se ha avanzado en las normas? Yo ponía como ejemplo el hecho de que no es lo mismo que luego salga una ley que prohíba quizás la IA porque es algo nuevo. Entonces todavía no existe. Pero en cambio, en el caso del trabajo sexual, toda la historia hemos estado acompañados de ello, pero no hay una ley. ¿Y por qué? Entonces yo, a través de todo el análisis que hice y que estudié, llegué a la conclusión que esto tiene que ver con lo que ya se mencionó del sentido moralista, de que los estados no quieren jugarse el capital político que implicaría el reconocimiento del trabajo sexual. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que el trabajo sexual es una actividad socialmente estigmatizada, en donde se considera que las mujeres trabajadoras sexuales no llegan a tener las mismas ventajas o beneficios que deberían tener las mujeres que no ejercen el trabajo sexual. Entonces, ahí está la razón de por qué no se avanza todavía en la positivización en estos estados. Luego tenemos la brecha estructural respecto de que el reconocimiento jurídico del trabajo sexual tiene que darse como una actividad laboral más para que las mujeres trabajadoras sexuales accedan a todos los beneficios que tienen los trabajadores que ejercen cualquier otra actividad, pero que las mujeres trabajadoras también tienen que ser reconocidas. La omisión normativa es que la falta de reconocimiento expreso es el principal factor de la vulneración de derechos laborales, sociales, de salud y seguridad social. La evidencia comparada también nos indica que los países con reconocimiento normativo, como en este caso Uruguay, o jurisprudencial como Colombia, demuestran que existe menor violencia institucional, también mayor protección de derechos y que los modelos ambiguos reproducen criminalización indirecta. Es como en Ecuador, que no está prohibido el trabajo sexual, tampoco está permitido porque no hay una norma expresa, pero se ejerce el trabajo sexual.
pero a su vez también esto acrecenta que las mujeres trabajadoras sexuales no vivan en relación de dependencia, que simplemente trabajen para un patrón que les presta el local en donde trabajan y que ellas contribuyan con capital y que haciendo números, yo sacaba el cálculo que esto le genera un establecimiento de este tipo, generaba, de acuerdo a mis cálculos, cerca de $5,000 mensuales a la persona que ejercía como dueña, ¿sí? Entonces, imaginen todo lo que le produce, o sea, actualmente las mujeres trabajadoras sexuales, al menos en nuestra provincia, se ven como unas máquinas que le generan dinero a la persona dueña del establecimiento. Entonces, imaginen esa vulneración de derechos actualmente en este siglo, que sigan vulnerándose los derechos de las mujeres. Asimismo, existe una contradicción entre el modelo constitucional garantista, que es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es demasiado garantista, al menos la de Ecuador, que invita a que el Estado respete los derechos de todas las personas sin distinción, sin discriminación, por ninguna clase, pero permite o se hace de la vista gorda el Estado frente a las vulneraciones que existen para las mujeres trabajadoras sexuales. ¿Es que acaso son ellas de otra naturaleza o por qué es ese motivo de que se las deja en el olvido? Y yo ya les mencioné que para mi criterio es esa forma de ver que el trabajo sexual no es algo aceptado socialmente. Y esa es la razón de por qué no se lo positiviza. Dentro de las recomendaciones, pues como es evidente, se necesita lo más urgente posible reformar la legislación para reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral lícita, otorgando y garantizando derechos laborales, sociales y de seguridad. La armonización con estándares internacionales que tienen que ver con, si ya nos comprometimos con CEDAW en Belén do Pará a que las mujeres, todas las mujeres sin distinción de nada, vivan sin discriminación, libres de acoso, libres de violencia institucional, libres en el ámbito público y privado, de toda clase de discriminación y estigma, entonces garanticemos esas disposiciones internacionales que ahora tienen rango constitucional, pues que todas las mujeres vivan en ello y que no vivan más discriminación ni cualquier clase de violencia. Asimismo, políticas públicas, como lo mencioné, es importante diseñar estos mecanismos que nos permitan a todas las personas, y en especial a las mujeres trabajadoras sexuales que viven en situaciones de pobreza, de marginalidad, de estigma, de discriminación, a que lo hagan de manera libre, voluntaria y ejerzan su trabajo sexual con dignidad. Asimismo, la despenalización indirecta, que sería derogar normas administrativas y ordenanzas locales que criminalizan el trabajo sexual y vulneran el principio de legalidad. A la Asamblea Nacional directamente se recomienda armonizar la normativa interna con estándares supranacionales, como lo mencionamos, como CEDAW y Belén do Pará, para eliminar toda clase de violencia en el ámbito público y privado. Dentro del Ministerio de Trabajo, incorporar a las trabajadoras sexuales, quizá en un sistema homólogo al que existe actualmente para los trabajadores en general, pero desarrollarlo para poder ir comprobando cómo se va mejorando la calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales cuando se las anexe al sistema de seguridad social nacional. Asimismo, al Ejecutivo y gobiernos seccionales revisar y derogar normas administrativas y ordenanzas locales que generan criminalización indirecta. ¿Por qué criminalización indirecta? Porque hay un tema bastante controversial aquí, el hecho de que cuando se va a hacer las revisiones actualmente a los centros de tolerancia, lo que se va es con el enfoque de ver que las mujeres trabajadoras sexuales cumplan con su obligación de haberse hecho los exámenes de VIH, de enfermedades de transmisión sexual. O sea, no se va a verles a ver cómo las están tratando, si han vivido situaciones de violencia, si es que se encuentran en un espacio cómodo, si no están experimentando situaciones de acoso, si no han vulnerado contra su integridad física o sexual o reproductiva quizá. No se va con ese fin, sino se va con la finalidad de revisarles si ya están con sus carnets de revisiones periódicas, revisar si están cumpliendo con todas las normativas, con todos los protocolos de trabajo. O sea, se va simplemente a ver si están cumpliendo ellas, pero no se ve por parte del Estado que se garantice
el derecho a la no discriminación, a la vida libre de violencia en los ámbitos públicos, privados, a que se encuentren afiliadas, si es que están bajo relación de dependencia. No se va a ello, sino se va simplemente a controlar con controles sanitarios. Asimismo, el lenguaje jurídico, ahora que ya todos conocemos que lo mejor sería tratar sobre trabajo sexual y no prostitución, decirle trabajadora sexual y no prostituta. Entonces, esos cambios son los que tienen que darse y para ello, pues, ¿qué tiene que hacer? Tiene que existir capacitaciones, como veremos en las recomendaciones más adelante. Ya, las recomendaciones de políticas públicas específicas, como lo dije, diseñar programas laborales, sanitarios y de protección social. ¿Qué hacer cuando una mujer trabajadora sexual sufre un incidente dentro del trabajo? Todo ello es importante para garantizar la buena convivencia y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, libre de toda clase de estigma. Es muy importante el desarrollo de políticas públicas. A la función judicial y el Consejo de la Judicatura, fortalecer mecanismos de acceso a la justicia, garantizando denuncias sin represalias ni estigmatización. Eso es importante. ¿Por qué? Verán, yo les cuento un caso así súper breve, espero no ser mal calificado. Había una denuncia en fiscalía sobre una violación. Una chica que trabajaba en el mercado se ofreció para prostituirse por primera vez. Entonces, el cliente, según la invita a su casa, la lleva en la casa y ahí comete, la amarra, la tortura y después la vulnera sexualmente. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me llamó la atención la defensa del procesado porque decía, como ella quiso o ella aceptó que le paguen $15, entonces ella se ofreció para trabajar, para ejercer el trabajo sexual. Esa fue la defensa del abogado. Entonces, es como decir, ella ya por ser una persona que se dedica al trabajo sexual, ya no merece que sea tratada como una mujer. Entonces, es así como se da que dentro de la justicia se las trate por igual, ¿sí? Sea el trabajo que ejerza, pero tiene que ser tratada por igual. Organizaciones sociales. Promover participación activa de trabajadores sexuales en diseño y evaluación de políticas públicas, es decir, que sean integradas, porque como mencioné, principalmente cuando se trata de normar normas sobre el de trabajo sexual, lo que se hace es verlo desde la perspectiva del Estado, del control público, que no vayan a estar por el parque, por ahí ejerciendo trabajo sexual, sino que vayan a estar por... No se trata sobre los derechos de ellas, sino se trata de que cómo está el orden público, cómo me ve la sociedad, más no cómo viven ellas, cómo están ellas, cómo se sienten psicológicamente, ¿sí? O cómo viven su trabajo día a día. Así también en la academia impulsar observatorios de políticas públicas y proyectos de investigación, de vinculación, que den cobertura a esta población garantizando seguimiento y sostenibilidad, así tal cual lo hemos hecho nosotros dentro de este programa que se ha desarrollado por la UNL. Dentro de los lineamientos propositivos, ya para acabar, es consolidar un marco jurídico laboral inclusivo. El reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral permitirá garantizar derechos como afiliación a la seguridad social, acceso a pensiones, protección frente a riesgos laborales, licencias por maternidad y condiciones de trabajo seguras, reduciendo la informalidad y la explotación. Asimismo, la transición hacia un modelo de políticas públicas de inclusión y de protección social. La positivización efectiva permitiría el diseño de políticas públicas orientadas a la salud ocupacional, prevención de violencia, acceso a vivienda y programas de desarrollo económico, fortaleciendo la autonomía y calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales, reducir la violencia institucional y fortalecer el Estado de Derecho. Asimismo, la regulación clara del trabajo sexual disminuiría la discrecionalidad estatal, reduciendo abusos y fortaleciendo la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Reconfiguración simbólica del derecho y del rol del Estado, la adopción de un lenguaje jurídico inclusivo y desmontar estigmas históricos, así como el avance hacia un estándar regional de derechos laborales y humanos, como por ejemplo ver qué está haciendo bien Uruguay e implementarlo dentro de nuestra política nacional. Asimismo, la experiencia comparada permitirá construir lineamientos comunes en la región, fortaleciendo la protección supranacional y consolidando un enfoque de derechos en materia laboral para las mujeres trabajadoras sexuales. Gracias por su atención.
felicitarlo, ha hecho una excelente exposición de un tema que se viene dando en nuestra sociedad. Voy a permitir dar la palabra a los compañeros del tribunal para que realicen alguna pregunta o alguna aclaración, si ellos estiman conveniente. Doctora. Quiero hacerte una pregunta porque me parece un poco contradictorio. Al inicio de tu introducción decías que el Ecuador se elimina totalmente lo que hiciste manifestación respecto al trabajo sexual que está permitido en el Ecuador. Entonces, preguntarte si en realidad, por la contradicción, no está protegido. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿en dónde sí está permitido el trabajo sexual y por qué no estaría siendo protegido? Tú hablaste de que netamente esas trabajadoras sexuales están ejerciendo un trabajo. Claro. Esa es precisamente la preocupación de nuestra investigación, el hecho de que existe, inclusive las personas que fueron entrevistadas nos comentaron que, o sea, existe protección a nivel general, tanto a nivel internacional con CEDAW, en Belén do Pará, así como también dentro de las políticas públicas del Estado, como el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia y Discriminación contra la Mujer. También el derecho al trabajo, que es una norma constitucional, el libre desarrollo de la personalidad. Todo ello es a nivel general, ya. Se protege toda forma de trabajo a nivel general, pero no existe una norma, a menos que sean, como lo mencioné, de tipo control sanitario, es decir, controlar a las trabajadoras sexuales, que se hagan los análisis periódicos de VIH. Esas normativas, ese tipo de normativas, sí hay, pero no hay que diga las trabajadoras sexuales ejercen un trabajo el cual tiene que ser remunerado de tal forma, o hay un tiempo máximo en donde ya se declara la relación de dependencia existente entre las trabajadoras sexuales y su empleador, y por tanto deberían ser afiliadas al seguro. O sea, no hay absolutamente nada. Entonces se protege de manera general, como lo mencionaron los entrevistados, pero no de manera específica. Preferiblemente trabajadoras sexuales, trabajo sexual. Me dices tú de que debería de protegerse del seguro social, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, ¿cuál sería un empleador? Uh-huh. Ya, como lo mencioné, el proxeneta vendría a ser esa persona que, abusando, como lo dije, de situaciones de interseccionalidad, pobreza, una persona que vive en el desamparo, que no tiene dónde llegar, y quizá esa persona le ofrece su casa, pero le dice tienes que venderte a cambio de dinero. Entonces ahí